squish, you mash, you chew, you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿estoy a favor de cerrar el INCA, Instituto Nacional de Cinematografía Argentino? La respuesta corta, sí. Sí. La respuesta larga la matizaría un poco más, pero como una institución que gasta todos los años el costo de una película de superhéroes de Marvel en filmar películas de mierda que no ve nadie, con el dinero de los impuestos, sí estoy a favor de cerrarla. Hay un montón de hipócritas que se hacen llamar críticos de cine, que se hacen llamar cineastas, diciendo que si uno se opone a la existencia del INCA, está en contra del cine argentino, o quiere acabar con el cine argentino. ¿Por qué no se van a la puta madre que los parió? Yo soy alguien que en este momento está trabajando en 2 guiones de cine, es alguien que está tratando de dar sus primeros pasos en hacer cine en Argentina, y para mí el INCA no es una muleta, es un yunque. Es un yunque atado a un tobillo. Es un estorbo. A mí no me sirve. A nadie que quiera hacer cine de verdad en Argentina le sirve el INCA. Esta institución lo que hace es cobrar un impuesto del 10% a las entradas de cine, me refiero al cine de verdad, poner por métodos mafiosos un cupo de películas de mierda que no ve nadie en las salas de cine, obligar a las salas de cine a que las proyecten, y financiar películas de mierda que no ve nadie, y en muchos casos ni siquiera existen. Son películas de papel. No hay ni un video hogareño filmado. En algunos casos, pero en el mejor de los casos son videos hogareños de 90 minutos que le ponen un título y pretenden que son una película para cobrar el subsidio del INCA. Me dirán, bueno, pero un impuesto del 10% es un garrón, pero no es algo imposible de remontar. No, si vos no vivís en Argentina, si vos sos Disney, si vos sos China Film Group, para vos no, bueno, ok, tengo que pagar un impuesto del 10%. No le va a poner contento, pero no es un drama. ¿Qué pasa? Que como las salas de cine tienen que pasar una cuota de películas de mierda que no ve nadie, o sea, hacer funciones a sala vacía donde no venden una entrada, lo cual es otro impuesto. O sea, a una sala de cine obligarlo a dar una película que sabe que no la va a ver nadie, que no va a vender ninguna entrada, y ocupa el personal de limpieza, el personal de boleterías, gasta electricidad, paga impuestos, paga alquileres, es un impuesto. Eso también. ¿Qué pasa? Vos decís, oh, filmé una película, quiero que alguien la vea. Es una película argentina más del montón. O de cualquier país que tenga un sistema parecido, que son la mayoría. Aunque no sea una película de subsidios, las películas de subsidios estatales provocan el mismo efecto que toda otra falsificación. El valor del producto auténtico cae a cero. O sea, vos no tenés dónde distribuirla. Si filmás una verdadera película en Argentina, no tenés cómo distribuirla. Porque las salas de cine están tratando de cumplir lo mínimo obligatorio que les impone el INCA, y pasan las películas de mierda del INCA porque los obligan y porque de todos modos saben que no la van a ver nadie. Mirá, filmé una película en Argentina, quiero que la pases en tu sala. Ah, mirá qué interesante, métetela en el culo. No le sirve al verdadero cineasta. Para el verdadero cineasta es un yunque atado en el tobillo, el INCA. Hizo una encuesta de quién fue el mejor Drácula, ganó Gary Oldman por amplio margen, ni balotaje hubo. Tiene sentido. Quizá porque es la película más conocida hoy en día, la más reciente, comparado con las otras opciones que puse, ¿no? Quizá también porque es todos los Dráculas, es
es el monstruo de Max Schreck, es el dandy de Bela Lugosi, es todos los Dráculas, Gary Oldman. Me dicen Max Schreck porque es el único que fue confundido con un vampiro de verdad. Es cierto, existe esta leyenda de que era un vampiro de verdad. Varias personas me dijeron que quisieron votar a Christopher Lee. Varias personas me dijeron que quisieron votar a otros de modo irónico, pero algunas personas me dijeron, de veras, sin sarcasmo, que querían votar a Christopher Lee. Yo iba a poner la opción otro, pero no me dejó más de 4 opciones en las encuestas con imágenes de YouTube. Bueno, que quede constancia que varias personas consideran que Christopher Lee fue el mejor Drácula. Me preguntan qué pienso del youtuber del canal de YouTube que se dedica a sobreanalizar películas. Creo que es un comediante muy divertido, que hace muy bien su trabajo, que es hacer humor. Digo porque he visto que varias personas parecen creer que ese canal está hablando totalmente en serio. Me han preguntado en la caja de comentarios de mis canales, che, ¿qué pensás de la teoría que... Pienso que no se la toma en serio ni el que la inventó. Creo que es un canal muy divertido, que hace humor muy inteligente, que es lo que quiere hacer. Me preguntan el tema, ¿cómo es el de construir un mundo de ficción que es masculino o femenino? Esto me llamó la atención, la cantidad de personas que me han preguntado sobre este tema. Que no es ni siquiera en Diario de un mal escritor, no es ni siquiera un aforismo completo, es algo que mencioné en una parte, ni siquiera le dedicó un aforismo entero. El mundo de ficción, uno se tiene que preguntar si ese mundo es masculino o es femenino, al margen de el sexo de los personajes, del sexo de la mayoría de los personajes, del sexo del protagonista. El mundo en sí, ¿es masculino o femenino? Una guerra masculina, es fácil. Y los personajes que son del otro sexo, los personajes que son del sexo del otro, no del sexo del mismo sexo del mundo, tienen que estar fuera de lugar. Y como están fuera de lugar, tienen que ser los más racionales, los menos emocionales. Tienen que ser los que representan la voz del sentido común, la voz del sentido práctico, la voz de la racionalidad. Esto es una regla que aplico en mis escritos y me llamó la atención que nunca la consideré tan importante, pero quizá porque es una regla práctica, simple, fácil y toca un tema con el que mucha gente tiene problemas. Muchos escritores aficionados tienen problemas para escribir un personaje del otro sexo que ellos. Esto parece ser un problema muy común y bueno, y esta es una regla práctica sumamente simple de cómo escribir un personaje masculino si sos mujer, un personaje femenino si sos hombre. Me preguntan sobre qué pienso de la historieta argentina, sobre todo de la época de Robin Hood. Yo creo que esa fue una edad de oro que lamentablemente ha terminado, en donde la historieta argentina tuvo un estilo propio, era algo completamente, no era el manga, no era el cómic norteamericano, tuvo un estilo propio, tuvo un nivel que no tenía nada que envidiarle a las mejores del mundo, y no tenía un tono local totalmente artificial y demagógico. El cabecilla, el abanderado de esa generación fue un norteamericano que vivía en Buenos Aires, hablaba en castellano, tomaba mate, pero era un norteamericano, Robin Hood. Y la mayor parte de las historias no transcurren en Argentina. Desaparece, transcurre en Nueva York. Gilgamesh por todas partes. Dax en China. La mayor, el cosaco Rusia.
la mayor parte no transcurren en Argentina. Después lo que vino son el equivalente en historieta a lo que es el cine argentino. Parodias de mierda de los cómics norteamericanos, con un aire local, parodias cutre de pésimo nivel, con un tono local totalmente demagógico. El personaje haciendo un asado. Esa cosa de, miren, por si no se enteraron, esto es una historieta publicada en Argentina. ¿Cómo odio ese tipo de clichés? Y el paso siguiente era llevar esas historias al cine. Ese era el paso lógico siguiente. Lo que pasa, como por culpa de la institución nefasta, el lastre para el cine argentino que es el Inca A, eso no ocurrió. Eso no ocurrió. El paso lógico siguiente era llevar todo eso al cine y sobre esas historietas de altísimo nivel, de gran prestigio, construir la base de un cine argentino que no que lo que le llaman reconocimiento internacional, que gane el premio al cuñado político en el festival de cinco zurdos en alguna ciudad europea. No, un cine que tenga verdadero éxito internacional. El paso lógico era adaptar esas historietas. Era llevar Gilgamesh, Sabarese al cine. Eso nunca ocurrió. Ni siquiera se adaptó, ni se pudo adaptar al cine nunca el Eternauta, que son políticamente son de la misma mierda de ellos. Lo que pasa es que simplemente no saben cómo filmar una película de verdad, porque no son cineastas, no son gente que se dedica al cine. La terminó llevando al cine Netflix, el Eternauta. Porque estos pelotudos tuvieron 40 años peleándose, no saben cómo filmar una película si no son cineastas. No saben cómo hacerlo. Toda la gente que trabaja para el Inca A, toda la gente el prestigioso internacionalmente cine argentino. Creo que esos tipos habría que tomarlos como modelo y continuar desde donde quedaron ellos. Tomar esos tipos, ok, esto existió, vamos a continuar el laburo de estos tipos. Yo creo que ese sería el paso siguiente a dar. Me comentan que The Walking Dead es con las series de The Walking Dead, con los spin-offs de The Walking Dead, pasó lo mismo que con el Mandaloriano y el libro de Boba Fett, que la serie que tuvo menos promoción, la que era el aperitivo, terminó siendo la mejor porque el estudio no le dio pelota. Tiene sentido. Es verdad, el Mandaloriano era un aperitivo antes de la serie grande, que era el libro de Boba Fett, que terminó siendo una completa basura. Y Dead City era, bueno, vamos a firmar 3 spin-offs de The Walking Dead, y Dead City es para ir calentando la pantalla. Después vienen las de verdad, que son Daryl Dixon, y terminamos con la serie de Rick, el regreso de Rick, es la última gran serie. Dead City resultó ser realmente buena. Eso fue una grata sorpresa. Se puede ver tranquilamente si no vieron The Walking Dead, porque hubo un apocalipsis zombie 15 años en el futuro, y esta gente tuvo serios problemas en esos 15 años y ahora tienen que hacer equipo. Es todo lo que necesitas saber. Se puede ver perfectamente, muy buena serie. Y después vino Daryl Dixon, que es todo lo peor de las últimas temporadas de The Walking Dead, incluso peor, llevado al absurdo. El mensaje estaba ahí, que eso estaba muy poco en Dead City. No digo que no tenía nada, pero
estaba más bien bajo la forma de elecciones de casting que uno nota que son tendenciosas, pero podrían ser casuales, que parezca un accidente. No, Daryl Dixon es terrible. Te saca completamente de la serie. El, Estás viendo una serie de zombies y de repente se convierte en un panfleto político ridículo, sin gracia. Te sacó completamente. Aunque después vuelvan los zombies. Te sacó completamente de la ficción. Me dicen sobre... Yo reseñé que yo la abandoné de esa serie. Me dicen que el tema de la culpa en el tercer episodio quizá lo retoman más adelante. Están sembrando para cosechar. Sí, pero lo hicieron mal. Porque... Con el tema de la niña zombie. Porque no es lo mismo. Hay culpa y culpa. No es lo mismo sentirse culpable por algo de lo que uno es responsable, que es una culpa pesada, es la que puede llevar a alguien a tirarse arriba de una granada, a hacer algo extremo. No es lo mismo que la culpa de, si hubiera sabido. O sea, este personaje, Isabel, realmente no hizo nada malo. La vio a esta vecina en el principio del apocalipsis zombie, cuando todavía no se había ido toda la mierda. Había corridas, autos prendidos fuego. O sea, París va. No es que los zombies la hayan empeorado mucho realmente. La ve a esta vecina, le dice que no se quede afuera, que se encierra en su departamento, que es peligroso. Ok, un adulto responsable haciendo cosas de adulto responsable. Después, todavía no estaba claro que los padres estaban muertos. Y aunque hubiera estado claro que los padres estaban muertos, era una vecina, ella no era nada, no tenía ninguna responsabilidad. A posteriori, cuando se la encuentra el crío hecho zombie, mierda, la hubiera cargado arriba del coche y me la hubiera llevado, estaría viva. Ahí se hubiera sabido. No sé si se entiende la idea. No es la misma culpa de algo de lo que fuiste responsable. Por ejemplo, me están diciendo que esta mina era un desastre, que vivía borracha, drogada, era delincuente. Bueno, un día borracha atropelló a un chico, mató a un chico con el auto. Bueno, ahí tenés una culpa importante. Ahí tenés una culpa importante porque es responsable. Si la intención es que esto lo sembraron para después cosechar, está mal hecho, está mal escrito. ¿Qué pienso de 1984? No de la novela, sino de la película de 1984. Odié con alma y vida el final de esa película, que lo cambiaron desvirtúa por completo el final del libro. Después con el tiempo me he reconciliado un poco más porque creo que lograron captar el clima de la novela de Orwell, que es muy difícil de llevar al cine. Es un libro que no se puede filmar, es un libro infilmable. Pero ese final donde escribe 2 más 2 igual 4 en la mesa, ¿cómo lo odié? Porque es exactamente el negativo de amaba al gran hermano. En la película te está diciendo que no lograron romperlo, que sigue sabiendo que 2 más 2 son 4, que es exactamente lo contrario del final de la novela. Spoiler, por cierto, un poquito tarde, pero es exactamente el final opuesto al de la novela. Odié ese final. Creo que no está tan mal. Más allá, creo que está bastante bien, aunque detesté el final. Me preguntan qué pienso del apoyo a Pinochet, argumentando que Chile no tenía ninguna salida democrática a la crisis que había provocado el gobierno de Allende, que se había convertido en una dictadura, aunque sirvió por las urnas. Hay una cuestión en esto que por ahí suena razonable superficialmente, pero tiene serios problemas de fondo esta idea.
los medios que uno utiliza tienen que ser coherentes con los fines que persigue. ¿Qué es la democracia? Es el reparto del poder. Es el reparto del poder entre la mayor cantidad posible de gente. Bueno, el medio para eso no puede ser concentrar poder, que eso es un dictador, es la concentración de enormes cantidades de poder en un hombre. Eso es un dictador. El medio es totalmente incompatible con el fin que decís que estás persiguiendo. Si tu objetivo es que el reparto es el reparto total del poder, el poder repartido entre la mayor cantidad de gente, tus medios tienen que ser apoyar todo aquello que contribuya al reparto del poder. Aunque no sea, bueno, contribuye un poquito, no es que establece un sistema democrático utópico. Bueno, pero contribuye en algo. No podés ir en la dirección contraria. Yo me opongo a toda forma de concentración de poder porque quiero el reparto del poder entre la mayor cantidad posible de gente. Por eso me opongo a ideologías totalitarias como la de Allende, pero también me opongo a combatir esas ideologías totalitarias con los métodos de Pinochet, porque son el hambre y las ganas de comer. Además hay otra cosa que a mí me gusta llamar, que en realidad es lo mismo, no es otra cosa, es otra rama de lo mismo. Hay algo que a mí me gusta llamar la ley de Tucídides. Tucídides observaba que las ciudades se tienden a aliar con aquellas que tienen regímenes políticos parecidos, aunque esto no sea lo más conveniente estratégicamente. Si vos ves dónde está en el mapa, qué comercia una ciudad, cuáles son sus fronteras, vos ves, ok, ¿a quién le conviene tener como aliado esta ciudad? Tenés, por ejemplo, Platea le convenía estar con la Liga del Peloponeso y, por ejemplo, a Platea le convenía estar con la Liga del Peloponeso y sin embargo era aliada de Atenas. ¿Por qué? Porque era una democracia. Entonces no le convenía tener como potencia hegemónica Esparta, le convenía tener como potencia hegemónica Atenas, aunque estuviera muy mal ubicado en el mapa. Esa es la ley de Tucídides. Aplicado al mundo moderno, esto implica varias cosas. Para empezar, sigue siendo cierto. Sigue siendo cierto, lo vemos en el mundo de hoy, que simplemente que hoy cualquier país de hoy es más grande que todo el mundo griego antiguo junto. Pero sin embargo sigue rigiendo la misma ley. Los estados modernos se alían con aquellos que tienen regímenes políticos parecidos, no con el que les conviene más estratégicamente por dónde están. Y es una pésima idea, una consecuencia de esta ley es que es una pésima idea establecer una dictadura militar para combatir una guerrilla. Entre numerosos defectos que tienen las dictaduras militares, uno de ellos que son espantosamente ineficientes para combatir la guerrilla. ¿Por qué? Porque como toda otra forma de gobierno, la dictadura militar tiende a aliarse con aquellos que se le parecen. O sea, tienden a aliarse con los que son parecidos a ellos, con los que son semejantes a ellos. ¿Qué es lo más parecido a un gobierno golpista? La guerrilla. Entonces, por ahí se cagan a tiro un año o dos y después se arreglan. Después se arreglan, se reparten el país como figuritas y están juntos. Es terriblemente ineficiente. Esto pasó en todas las dictaduras latinoamericanas, con matices, pasó en todas partes. Es terriblemente ineficiente una dictadura militar para combatir la guerrilla. O sea, me parece una muy mala idea. Me parece una muy mala idea apoyar a tipos como Pinochet con el argumento de que están combatiendo a tipos como Allende. Me parece una muy mala idea. Hay que combatir a tipos como Allende, no estoy diciendo que no, pero no con esas armas. Me preguntan qué pienso de Carl Schmitt y su teoría de la construcción de la identidad a partir de un enemigo. Yo creo que esto es verdad respecto de grupos que no tienen una verdadera identidad. Yo creo que el tener un enemigo
identificarse como los que estamos peleando contra este enemigo, es un modo de crear la ilusión de una identidad en grupos que en realidad no tienen ninguna identidad, como era el Partido Nacional Socialista. Creaban una ilusión de identidad. Sí, somos los que nos caen mal los franceses, nos caen mal los judíos. Creas una y después los judíos, porque ya los franceses era políticamente incorrecto. Creas una ilusión de identidad, pero no una verdadera identidad. La verdadera identidad no se construye a partir del enemigo. No sé si era Smith o otro de esos mierda que decía habían resumido la teoría de la propaganda en la teoría de las tres unidades: tener un solo símbolo, una sola idea, un solo enemigo. No importa que en la realidad estés peleando 5 guerras contra 5 enemigos completamente distintos por 5 razones completamente distintas. En la propaganda tenés que mostrar que son 5 frentes de la misma guerra contra el mismo enemigo. Ponerle un nombre, y por supuesto, si son 5 frentes contra el mismo enemigo, es toda una guerra. No podés tener opiniones distintas. La verdad que con esta guerra estoy de acuerdo, pero esta se podría haber evitado y estas 3 son una completa pelotudez. No podés tener distintas opiniones, porque es una sola guerra, un solo enemigo, no se admite más que una sola opinión. Esta idea después la han aplicado muchos otros movimientos políticos. Salió de esa gentuza, pero después la aplicaron muchos otros esta técnica. Hasta el día de hoy se sigue usando. El tema de un solo símbolo ya no tanto. Ya se suele tener más... suele haber una diversidad de símbolos, pero esta idea de formar un partido con una sola idea y creer que todos los que se oponen a esa idea son un solo enemigo. Esto se sigue usando. Me dicen, ¿no es bastante irónico que los protestantes apelen a la autoridad de la Biblia, siendo que la Biblia fue recopilada por la Iglesia Católica? La verdad sí. La verdad sí que es bastante curioso. O sea, están reconociendo la autoridad de la Iglesia Católica como recopiladores de la Biblia. No importa qué tan mal le caiga a la Iglesia Católica. Sí, la verdad que no es muy coherente que digamos. El catolicismo, me preguntan, ¿el catolicismo fomentó el progreso de la investigación científica o lo impidió? Tendríamos que comparar nuestro universo con otro universo que sea idéntico y donde el catolicismo no haya existido. No se me ocurre de qué otro modo se puede responder a esta pregunta. Cuando estuve investigando, no me puse a leer ucronías, historias alternativas, porque son muy aburridas, pero leí un montón de resúmenes, de sinopsis, y me llamó la atención que este tema es frecuente. El cristianismo nunca existió, pero en algunos casos, por culpa de que el cristianismo no existió, estamos todavía en la época del Imperio Romano, no hubo ningún progreso, y en otras, gracias a que el cristianismo no existió, en el siglo XXI estamos en la era de los viajes intergalácticos, porque no existió el cristianismo. Es tan arbitrario uno como lo otro. Es tan arbitrario una cosa como la otra. Tendríamos que conocer otro universo donde no existió el cristianismo y ver cómo le fue. Me dicen que en una universidad le dijeron que las brujas medievales fueron pioneras del método científico y por eso la Iglesia Católica las combatió. A las brujas medievales le debemos la ciencia moderna. Por ejemplo, ¿qué descubrimiento, qué aporte hicieron las brujas medievales a la ciencia? ¿Existe alguna ley de Cachabacha sobre la densidad de los líquidos? Por ejemplo, cítenme
Cíteme un aporte a la ciencia de la brujería medieval. Me cuentan que en una clase de catecismo le preguntaron a un chico, ¿cuál es tu religión? No sé. Y el cura le respondió, no te preocupes, es la religión que más está creciendo en el mundo. Está bueno. Sí, no sé, es probablemente la religión que más está creciendo en el mundo. Me preguntan, ¿me puedo extender con el tema de que el experimento del universo 25 no es realmente científico? La verdad que no tengo mucho más que decir, no reúne las condiciones necesarias para considerarlo verdadera ciencia. No fue el experimento en sí partió de una premisa ideológica, partió de una afirmación ideológica, que existen problemas causados por la población en sí misma. La sobrepoblación es un problema. Partió de un postulado ideológico que nunca se puso a prueba, que nunca se cuestionó. Es muy difícil de replicar el experimento. Duró como 5 años y se hizo con unas leyes mucho más relajadas sobre el respecto del maltrato animal. Hoy en día no lo podés replicar el experimento del universo 25. Incluso si tenés tiempo y los recursos económicos, no lo podés replicar porque es antiético. Y las observaciones están totalmente sobreinterpretadas. No te dicen, te dicen, por ejemplo, que ciertos ratones machos habían perdido el interés en las hembras. ¿Cómo lo sabes? Que el ratón estaba jugando con la PlayStation, no le daba bola a la ratoncita. ¿Qué fue exactamente lo que observaste? Que el ratón perdió el interés es una interpretación, no es una observación, no es una descripción de un hecho, es una interpretación de la observación. No reúne las condiciones necesarias para considerarlo un experimento científico. Incluso si se hizo de buena fe, desde todo punto de vista práctico hay que considerarlo pseudociencia. ¿No? Incluso si se hizo sin una intención maliciosa de hacer un fraude intencional, no reúne las condiciones para considerarlo que es verdadera ciencia. Me puedo extender con el tema de que no existe en el mundo de hoy y debería un globalismo popular. Yo lo llamé democrático, que es un término que está manoseado por el marxismo, pero no tanto como popular. El globalismo popular se interpreta automáticamente. Hoy en día uno dice globalismo popular, se interpreta que está queriendo decir un globalismo marxista. Que esto existió, por cierto. Si uno ve el mundo de hoy, se encuentra con que hay 3 partidos políticos. No me refiero a la institución, a la figura legal del partido político. Uso el término en el sentido etimológico. Partidarios de una doctrina política. Hay 3 partidos políticos. Tenemos el globalismo oligárquico. Representado por instituciones como el Foro Económico Mundial y otras por el estilo. Tenemos los regímenes oligárquicos nacionales, el más importante sin duda es Putin, que tienen una relación de odio-amor con el globalismo oligárquico. O sea, por un lado son oligarcas globales ellos y tienen que estar en el Foro Económico Mundial, en donde sea, pero al mismo tiempo esas instituciones niegan su poder local y por eso hay roces. Estos 2 grupos vendrían a formar el oficialismo global hoy en día. El globalismo oligárquico y los nacionalismos oligárquicos vendrían a formar el oficialismo mundial. Y tenés nacionalistas democráticos, desparramados por todas partes, en algunas partes gobernando, las menos, gobernando a nivel local, a nivel nacional,
y en otras partes formando movimientos opositores relevantes. Tenemos toda clase de nacionalismos populares, de nacionalismos, no de nacionalismo popular en el sentido de nacional y popular, le hace marxista. En el sentido etimológico, tenemos movimientos políticos de escala nacional, nacionalistas, separatistas, antiglobalistas, populares, democráticos. Tenemos esos tres partidos. Y si uno los pone en un cuadro, ok, tenemos partidos oligárquicos y democráticos, globalistas y nacionalistas, claramente falta un partido político. El Partido Democrático Mundial, el partido de la democracia globalista, los globalistas democráticos. Ese partido no existe prácticamente en nuestros días. Y creo, yo no sé si sería partidario de ese partido, pero se lo echa en falta porque sería el partido que sería la argamasa que uniría a todos los nacionalistas democráticos. Sería el contrapeso global, que no existe, del globalismo oligárquico. Del mismo modo que el globalismo oligárquico son los que organizan, los que juntan a todos los regímenes oligárquicos locales, los organizan a escala internacional, los llevan a apoyarse unos a otros, los hacen tener políticas estándares. El Partido Democrático Internacional, el Partido Democrático Global, sería el partido que organiza a todos los movimientos democráticos del mundo, que de momento están totalmente divididos, cada uno a su bola, y nadie viendo más allá del ombligo de la política local, de la política nacional. O sea, aunque yo no sé si sería partidario, no sé si me caería muy simpático siquiera, sería un instrumento político necesario en la política de hoy. Ese cuarto partido que, repito, no existe. Simplemente no está. Vea cualquier persona que defiende ideas democráticas hoy en día, realmente democráticas digo, es nacionalista. Está pensando a escala estrictamente local, a escala estrictamente nacional. No se le ocurre, por ahí dice, bien, en tal país sacaron a patada en el culo a estos tipos, bien, pero, o sea, le simpatiza, pero no lo ve como que le incumba, que sea asunto suyo, que debería apoyarlo con algo más que un bien, que un like. Esto sí lo tienen claro los oligarcas. Los oligarcas lo han comprendido clarísimo esto, que si cae uno en un país los afecta a todos. Por lo tanto tienen que defenderse todo entre ellos. Esto lo han entendido clarísimo los oligarcas. A eso me refería, con que falta un partido. Falta un partido político en la arena internacional hoy en día. Me preguntan qué son los masones, porque los escuché nombrar, pero no sé qué son. Son una sociedad secreta, ridículamente poco secreta, o sea, humorísticamente poco secreta, que se caracterizan por ser aristócratas radicales, son elitistas extremos, no creen en ninguna forma de gobierno democrático, son racionalistas radicales, que tienen la razón como una especie de religión, y apoyan las políticas racionales, o sea, según ellos se sobreentiende. Racional porque a ellos les salió de los cojones decir que esa política es racional y oponerte a esas políticas son irracionales. Fuente, te lo juro por Dieguito Maradona. Y como la mayor parte son de Inglaterra y surgieron en Escocia creo, pero bueno, ganaron poder en Inglaterra, en la política internacional apoyan por completo el poder mundial inglés. En algún momento estos tipos pesaron muy fuerte, en algún momento fueron agentes muy importantes en la política internacional. ¿Qué pasa? Que en la época en que estos tipos eran muy poderosos, te sacaban gobiernos, Inglaterra era muy poderosa, sacaba gobiernos. Hoy en día
Hoy en día su poder su poder bajó a la par del poder británico. Siguen siendo gente que tiene poder, sigue siendo gente que tiene poder todavía. Pero ya su momento de mayor poder ya pasó. Eso es básicamente la masonería, resumido brevemente. Me preguntan, cuando Klein decía, Melanie Klein decía, o Melanie Klein creo que se dice ese nombre, como sea, la psicoanalista, hablaba del budismo como una religión femenina, quería decir feminista. No, nada que ver. Viene eso de este tipo de ideas como el viaje del héroe de Joseph Campbell, donde está el mundo femenino y el hombre se separa de ese mundo femenino para madurar como hombre, y este es el viaje ritual del héroe. Este es el viaje ritual de los ritos de iniciación que se convierte en la mitología, en las historias del viaje del héroe. Estaba vinculado a todo ese tipo de ideas. Esto de la idea de religiones femeninas, masculinas. A mí me parece totalmente arbitrario, pero no tenía nada que ver con... no tenía, no es que el... No tenía nada que ver con el feminismo. Me dicen, si el teísmo tiene un problema del mal, ¿hay en el ateísmo un problema del bien? Yo la escuché este argumento y me parece que es un error. O sea, la idea sería, si la existencia del mal es un problema para el teísmo, entonces la existencia del bien es un problema para el ateísmo. Si el ateísmo tiene razón, si Dios no existe, ¿por qué existe el bien? Esto me parece que es un error, es una falsa simetría, porque no hay en el ateísmo un problema simétrico al problema del mal. El problema del mal, dice, parte de 3 proposiciones. Dios es todopoderoso. Dios es bueno. El mal existe. Y lo que establece es que esas 3 proposiciones no pueden ser todas verdaderas. O sea, si el mal existe, entonces, o Dios no es todopoderoso, porque si Dios es todopoderoso y es bueno, entonces el mal no podría existir. Si el mal existe, entonces, o Dios no es todopoderoso, o Dios no es bueno, o Dios no existe. ¿Cómo sería una versión simétrica del problema del mal? Tendría que presuponer la existencia de un ser omnipotente y malvado. Llamémoslo el diablo. Podría haber tomado un nombre de cualquier mitología, pero llamémoslo el diablo. Para mantenernos dentro del marco de un pensamiento cristiano. Entonces, si alguien me dice, el diablo es todopoderoso, el diablo es malvado, el bien existe, ahí hay un problema. Ahí tenemos el problema del bien, porque esas 3 proposiciones claramente no pueden ser verdaderas. Si el diablo es todopoderoso y es malvado, el bien no podría existir. Si el bien existe, o bien el diablo no es todopoderoso, o el diablo no es malo, o el diablo no existe. Bueno, los ateos no tenemos ningún problema con eso, el diablo no existe. O sea, a los ateos no nos provoca ningún cortocircuito, ningún dilema eso. La respuesta es que el diablo no existe, por eso existe el bien. No hay ningún problema. El problema del bien existiría, repito, en alguien que sería un problema para alguien que afirmara que existe un ser sobrenatural, llamémoslo el diablo, que sea todopoderoso y malvado. Y nunca en mi vida conocí a alguien que crea en eso. En cambio, sí conocí gente que cree que existe un ser todopoderoso y bueno. Y ahí hay un problema, porque ahí existe el problema del mal. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.
This is Sparta! Yeah, man, it's storming real bad. Yeah, we're sending everybody home. It's real bad. I gotta let you go. We just lost power.